iniciar. El tejido cartilaginoso es un tejido avascular, ¿ya? Algunos libros, como el Tortora, dicen que también este tejido carece de inervación, ¿ya? Carece de inervación en cierta porción, ¿ya? Una articulación, como ustedes y han visto en anatomía, tiene elementos intracapsulares y extracapsulares, ¿no? Es decir, la cápsula articular en las articulaciones sinoviales. Las que son intracapsulares no tienen inervación, pero las que están fuera de la cápsula articular sí tienen inervación. Entonces hay una contradicción aquí porque las fibras extracapsulares también forman parte de una articulación. Es por eso que el Ross no lo menciona su característica eh, que no tiene inervación en sus elementos intracapsulares, no entra en ese dilema, ¿ya? Entonces, para ustedes, este tejido es avascular, ¿ya? Entonces, el pericondrio, ¿no? No va a tener vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, su función va a ser articular lo que es la estructura ósea con el sistema muscular y eso va a permitir soportar no me deja ver esta parte, soportar el peso, ¿ya? Entonces, ahora hay diversos tipos de cartílago que lo vamos a ir viendo, que como ya hemos ido viendo, el cartílago hialino va a formar se va a convertir en los huesos en los que tienen osificación endocondral, ¿no? Entonces, ¿cómo está formado un tejido? Por células y matriz extracelular. Las células son los condrocitos y la matriz extracelular que va a corresponder al 95% de las células, ¿ya? Su característica muy importante es la gran cantidad de glucosaminoglucanos, ¿ya? Con respecto al colágeno, ¿no? Y esto va a permitir que la matriz extracelular sea bastante líquida y lo que permita su difusión de nutrientes. Es decir, si este tejido no tiene irrigación, ¿cómo es que le llega nutrientes y oxígeno a los condrocitos? Por difusión. Es decir, el vaso que está llegando ya alrededor del tejido conectivo, digamos que este es el cartílago y aquí el tejido conectivo. Aquí llegan vasos sanguíneos y por aquí se va a ir por difusión, solo los nutrientes van a salir. Y al ser su matriz del cartílago tan líquida, va a permitir este paso, ¿ya? Entonces, eso se llama difusión simple. Ya eso va a permitir que se nutra, ¿no? Porque si no, ¿de qué manera lo haría? Aquí hay una correlación clínica muy importante. Por ejemplo, cuando hay lesión de los ligamentos cruzados, ya lo van a ver en anatomía en articulación de la rodilla, en especial el anterior, que es el que más se lesiona, ¿ya? Y estas estructuras tardan mucho tiempo en regenerarse, a que tú te hagas una fractura o te hagas un corte, la herida sana muy rápidamente, pero en el caso de una lesión articular es bastante complicada, ya tarda años, meses, entonces por eso es que los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Se cuidan bastante de no forzar sus articulaciones, ¿no? Eh, por el hecho de que la reparación es muy difícil. ¿Y a qué se debería eso? ¿Alguien tiene alguna conjetura? ¿Por qué el cartílago tarda más en regenerarse que cualquier otro tejido? ¿Alguna idea? ¿Nadie? Cri, cri, ¿no? Como dice el grillo. ¿Ya? ¿Por qué es avascular? En los otros tejidos le llega irrigación y al llegar la irrigación hay nutrientes necesarios para que el tejido se repare en relación al tejido cartilaginoso que pues carece de irrigación, entonces la difusión de nutrientes, de proteínas necesarias para la reparación es muy lenta en relación a otras. Su clasificación. Tenemos al cartílago hialino, al cartílago elástico y al cartílago fibroso o fibrocartílago, como le dicen. Entonces, el cartílago hialino se compone por colágeno tipo
2. El elástico también, pero se le aumenta la elastina, lo que le da su propiedad. ¿Ya? Y el fibroso, que tiene colágeno tipo 1 en mayor cantidad y también tiene colágeno tipo 2. Ahora, aquí hay algo muy importante a saber. ¿Ya? El cartílago elástico ya tiene una propiedad mayor que el cartílago, se dice de un 150% de recuperar su elasticidad. Es decir, si este es el tamaño de esa estructura de cartílago elástico, se puede distender 150 veces más, 100%, es decir, su doble y una mitad. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir una capacidad del 150% en relación a su tamaño, ¿no? Entonces, es bastante la propiedad elástica de este tipo de cartílago. Y su matriz extracelular está conformada por fibras, como hemos visto, de colágeno, reticulares y elásticas. También los proteoglucanos, los glucosaminoglucanos y las glucoproteínas o glicoproteínas. Entonces, este cuadrito está en el ROS y esto es muy preguntado tanto por el doctor Iriarte como el doctor Sangüesa, ¿ya? ¿En dónde está ubicado el cartílago hialino? ¿Ya? El cartílago hialino hemos dicho de que era una fuente para la osificación endocondral, por ende va a estar en todo lo que es el esqueleto fetal, también en la placa epifisiaria, ya que habíamos visto en tejido óseo, ¿ya? En las superficies articulares, cartílagos costales, nasales, la laringe, esto es importante, ya en lo que es el cartílago tiroides, cricoides y aritenoides, ¿ya? Y a cambio el doctor aquí les hace una pregunta trampa, ¿no? Uno de los siguientes es un cartílago hialino, excepto, digamos, y les pone todos los cartílagos de la laringe, el cartílago tiroides, cricoides, aritenoides, y les pone entre medio la epiglotis. Y entonces, y pone todos, por ejemplo. Ya, entonces, el cartílago elástico es característica de la epiglotis. Ya tiene una importante función en la fonación y por ello requiere elasticidad, ¿no? Entonces, mucho ojo con esa pregunta del epiglotis, ¿ya? Que es cartílago elástico para diferenciar de los demás, ¿ya? Entonces, aquí tenemos todas las estructuras en lo que es el cartílago hialino. Ya. Ahora, el cartílago elástico, ¿dónde lo encontramos? En el pabellón auricular, en lo que es la oreja, ¿no? Donde unos de niños nos suelen agarrar, ¿ya? Que es cartílago elástico, por eso se puede distender. El conducto auditivo externo, que tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa, y la trompa auditiva o la trompa de Eustaquio. Esta es una estructura anatómica que me comunicaba oído medio con nasofaringe. Entonces, esta trompa auditiva es cartílago elástico. Entonces, la epiglotis y los cartílagos corniculados y cuneiformes son cartílagos elásticos. Ahora, el cartílago fibroso o fibrocartílago tiene disco, está en los discos intervertebrales, la sínfisis del pubis, discos articulares, la de la articulación esternoclavicular, la ATM, que es la articulación temporomandibular, ¿no? Y en la articulación de la muñeca. Otra cosa, por ejemplo, ¿por qué se dice que la sínfisis del pubis es un cartílago fibroso? ¿Ya? La sínfisis del pubis tiene dos porciones. Una porción central por fibrocartílago y una porción, ¿ya? De cartílago hialino. Una porción externa y una porción interna, ¿ya? Entonces, esto funciona para poder distender la pelvis cuando ocurre el parto, ¿ya? La sínfisis del pubis. Solo en ese momento. Después, no. ¿Ya? Generalmente es fibra. Ahora, provee sostén flexible el cartílago elástico para tejidos blandos. El cartílago fibroso resiste la deformación por fuerzas externas y la característica más importante de este cartílago fibroso es que carece de pericondrio y esa es la pregunta de examen que se suele hacer. Uno de los siguientes cartílagos carece de pericondrio, excepto, y lo ponen todos, ¿ya? Entonces, o tiene pericondrio septo y te ponen los tipos de cartílago. Entonces, muy importante saber que el pericondrio en el cartílago fibroso no existe, ¿ya? Entonces, el cartílago hialino tiene diversas funciones, resiste la compresión, amortigua, eh, provee una superficie para que las articulaciones realicen su movimiento sin fricción, ya da soporte estructural, ya, y contribuye en el desarrollo de los huesos.
Entonces, en este sí hay presencia de pericondrio, pero no en los extremos articulares, ¿se acuerdan? En el hueso, donde se están articulando, había, eh, ahí igual se carecía de periósteo, ¿ya? Entonces, en la zona de cartílago articular y en el disco epifisiario o placa epifisiaria, también carecen de lo que es pericondrio. Solo esas zonas no tiene el cartílago hialino. El cartílago elástico sí tiene el pericondrio, ya la capa que los rodea. Ahora, su calcificación, claro que el cartílago hialino sufre osificación endocondral, esta no, y el cartílago fibroso sí, ¿ya? Cuando se suele hacer una reparación ósea, este se suele calcificar, ¿ya? Entonces, ahí sucede. Componentes, pregunta de examen, colágeno tipo 2 en el hialino, ya, más monómeros de agrecan. Y entonces, en el segundo, fibrillas de colágeno tipo 2, ya, más monómeros de agrecan y la elastina. El tipo del cartílago fibroso, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 en mayor cantidad. Entonces, aquí llegamos al cartílago hialino, que se caracteriza por ser una matriz amorfa, homogénea, ¿ya? Algunos autores dicen como vidrio, ¿ya? Sus características, colágeno tipo 2, ¿no? Proteoglucanos como el ácido hialurónico, el condroitin sulfato, queratan sulfato, ¿ya? Y el más importante, el agreca, ¿ya? Tiene pericondrio secto, ustedes ya saben, en cartílagos articulares, en la zona donde se articulan, ¿no? Dos huesos y ahí en medio una articulación, ahí no hay pericondrio, y en los discos epifisiarios, ¿ya? Y cuando se llega a calcificar es cuando ocurre el cierre de la placa epifisiaria y esta se convierte en línea epifisiaria, ¿no? Que es cuando un niño deja de crecer, cuando se envejece, ¿ya? Y cuando hay, pues, una zona de cartílago dañada en relación con el tejido óseo, ¿ya? Ahí el cartílago tiende a calcificarse y a perder la elasticidad. Entonces, ¿cómo está compuesto? Miren, quiero que vean. El 80% agua, ¿ya? ¿Por qué tiene que haber más agua? Tiene que ser líquido para que haya la difusión de nutrientes, ¿ya? Entonces, miren, el agua del cartílago es de un 60 a un 80%. El 15% son colágenos, del cual de ese 15%, el 80% es colágeno tipo 2. El resto, el 15%, colágeno tipo 9 y tipo 11, y el 5%, el 3, el 6, el 10, el 13, etc. Ya lo que más importa es que sepan que es el colágeno tipo 2, es más principal. Luego, los proteoglucanos con el agregan glucoproteínas multiadhesivas y las células que son de un 3 a un 5%. Entonces, este es un cartílago hialino, ya, de una osificación endocondral, miren, ¿no? Ahí está el hueso, aquí está el disco epifisiario que permite el crecimiento. Esta zona de cartílago articular carece de pericondrio. Aquí el disco epifisiario también no tiene pericondrio. Entonces, esta pregunta de examen suele repetirse mucho con el doctor Iriarte y el doctor Sangüesa. El cartílago hialino, ¿ya? Presenta lo que se denominan grupos isógenos, ¿ya? Un grupo isógeno es cuando las células del cartílago hialino se están dividiendo, ¿ya? Entonces suele ser dos, suelen ser cuatro, las necesarias, ¿ya? Entonces, este grupo isógeno, ¿ya? Alrededor la matriz va a presentar tres regiones. ¿Ya? La región, que es la matriz capsular o pericelular, que es la que está rodeando, ¿ya? La matriz territorial, ¿ya? Que es esta de acá, miren, que está más ahí, territorial, y la matriz interterritorial, que es esta de acá, que va a conectar, es decir, va a rodear a todo el grupo isógeno de la célula. Entonces, esta pregunta suele ser muy preguntada, ¿no? El cartílago que tiene una matriz capsular, territorial, interterritorial, pertenece a uno de los siguientes y están todos los tipos de cartílago. Entonces, aquí igual vemos lo que son las matrices, ¿no? Los famosos grupos isógenos con sus tres regiones, ¿no? Lo que es la capsular que está rodeando a cada una, la territorial que sería esta y la interterritorial. Aquí tenemos otro, miren, lo que son los condrocitos,
Y aquí el cartílago hialino, cómo está conformado su pericondrio. Entonces, el pericondrio es tejido conectivo denso irregular que rodea al cartílago hialino. Entonces, aquí va a presentar dos capas, como ya habíamos dicho en el periósteo, una capa celular externa, que es fibrosa, y una capa celular interna aplanada, que es donde tienen células progenitoras, en este caso, progenitoras de condrocitos, es decir, las condroprogenitoras, ¿ya? Entonces, aquí está su capa, ¿no? Fibrosa, y aquí su osteoprogenitora. Entonces, el cartílago hialino, en lo que es el cartílago articular, se va a dividir en cuatro zonas. Y para mí la mnemotecnia es súper interesante, profe Carla. ¿Ya? ¿Por qué? Por zona 1, superficial, zona intermedia, zona profunda y zona calcificada. Entre lo que es la zona profunda o la zona radial, ¿ya? Y lo que es la zona calcificada, entre estas dos, se suele marcar en la placa histológica una línea visiblemente que la delimita. Y esa se llama la línea o marca de marea. Quiero que lo vean acá. Miren, tenemos la zona superficial, la intermedia, acá la profunda, ¿ya? Y miren, acá la calcificada. A esa línea se la llama línea o marca de marea. ¿Ya? Pregunta de examen, ¿ya? No sé si el doctor la pregunte, pero es importante saber esa marca de marea que delimita la zona profunda o radial de la calcificada. Entonces, eso es en relación al cartílago hialino. Ahora vamos a ver el cartílago elástico, que se caracteriza por su elasticidad, su distensibilidad y maleabilidad. Es decir, que esta es la que más permite pues ese movimiento del cartílago, ¿no? Entonces, su característica de la matriz extracelular es colágeno tipo 2 más elastina, es decir, muchas fibras elásticas. Y su monómero más importante, el agrecan. ¿Tiene pericondrio? Sí. ¿Ya? Entonces, este es una tinción con orceína, ¿ya? De una epiglotis. Y miren, estos son los cartílagos elásticos, ¿ya? Y sí tiene pericondrio, ¿ya? Ahora vamos a ver, de un momento les muestro una placa, ¿ya? Este es el cartílago fibroso o el fibrocartílago. Resiste la deformación por fuerzas externas, ¿ya? Tiene colágeno tipo 1 y 2, principalmente 1, ¿ya? Entonces, el monómero importante, el VersiK. También tiene agregan, ¿no? Para los condrocitos, pero esta pregunta de examen carece de pericondrio. ¿Ya? Entonces tiene fibrocartílago de un disco intervertebral en esta imagen, ¿ya? Esos son los tipos. Ahora nos vamos a las células. Las células del tejido cartilaginoso son células condrogénicas, ya que están a nivel del pericondrio, se convierten en condroblastos que secretan matriz extracelular, en condrocitos que sintetizan productos y forman la matriz extracelular, y estas se multiplican en unas lagunas, en unos espacios donde están estas células. Se llaman lagunas primarias y secundarias. Primarias cuando hay una célula y secundaria cuando hay muchas, ¿ya? Y posteriormente los condroblastos que eliminan la matriz del cartílago. Tipos de cartílago en crecimiento. Entonces, hay dos tipos de crecimiento en el cartílago. Es el aposicional y el intersticial, o es decir, crecimiento por aposición y crecimiento intersticial, ¿ya? Entonces, quiero que vean esta parte. La aposición es el crecimiento de un cartílago nuevo sobre una superficie preexistente, ¿ya? Entonces, el crecimiento intersticial, el cartílago nuevo, ¿ya? Va a estar en el interior del cartílago preexistente. Entonces, miren, aquí tenemos el crecimiento aposicional que ocurre en la vida fetal, en la infancia y en la pubertad. Y miren, pericondrio, ¿ya? Y ya habíamos dicho que sobre la superficie del cartílago, un cartílago nuevo sobre uno preexistente. A cambio, el intersticial es en el interior de uno preexistente. ¿Ya? Entonces, esta es por división mitótica, solo en las primeras fases de vida. Entonces, ahora, aquí les aclaro una. El intersticial, ¿ya? Que es sobre el interior de un cartílago preexistente, permite el crecimiento en longitud,
y el de aposición en anchura o densidad. Ya, pregunta de examen. Ya, este crecimiento por aposición aumenta la densidad ósea y la longitud el intersticial. Entonces, el crecimiento intersticial, ¿en dónde se puede dar? En la placa epifisiaria, ¿no? Importantísimo. Entonces, aquí tenemos el cartílago hialino de una tráquea, este es de un ser humano, donde tenemos cartílago hialino. Grupos isógenos, miren, grupos isógenos, ¿ya? Cosa que no ocurre en la epiglotis, miren. Hay más fibras elásticas, la tinción es oscura por la orseína, ¿ya? Entonces, vamos viendo, miren, y además esta epiglotis va a tener dos superficies con dos tipos de epitelio. Y este es un disco intervertebral de un fibrocartílago. Ahora vamos a ver las placas y con eso acabamos este tema. ¿Dónde está? Listo, placas por tema. No, este es nervioso. ¿Dónde está? Ah, no, no, no. Aquí. ¿Ya? Entonces, esta placa es una tráquea. Tiene epitelio cilíndrico. A ver, ¿dónde está? No sé por qué me sale eso. ¿Ya? Cilíndrico, simple, pseudoestratificado, ciliado, ¿no? Miren, ahí hay unos pelingos, ¿ya? Entonces quiere decir que ese es un epitelio respiratorio cilíndrico, simple, no, o cilíndrico pseudoestratificado, mejor dicho, porque eso es un pseudoestratificado, es un epitelio simple, cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, y aparte ven estos espacios ahí en forma circular, que habíamos dicho que algunas células son glándulas unicelulares y forma del cáliz, ¿no? Que son las células caliciformes, ¿no? Entonces, ¿cómo la llamamos a este epitelio? Cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Así denominamos a este epitelio. Aquí tenemos, miren, su submucosa y tiene abundantes glándulas. Y lo que más nos interesa, miren, es esta parte, el cartílago, ¿ya? Entonces, este es cartílago hialino, porque si yo hago un acercamiento, quiero que vean, hay grupos isógenos, hay matriz intracapsular, territorial e interterritorial. Entonces, yo me doy cuenta que este es un cartílago hialino, ¿ya? Y después vemos aquí la adventicia, que es tejido conjuntivo denso irregular. Este es el cartílago epifisiario, ¿ya? O la placa epifisiaria, que también es cartílago hialino y que ya lo habíamos visto en tejido óseo con todas sus zonas, ¿no? La zona de reserva, de proliferación hipertrófica, de calcificación y la zona de resorción, ¿no? ¿Y dónde está el otro? Aquí. Quiero que veamos epiglotis. Epiglotis en relación, miren, este es el cartílago, pero quiero más que se enfoquen en esta parte, miren. Aquí tiene un epitelio y aquí tiene otro. En una superficie, la epiglotis tiene ya un epitelio, ya que es plano estratificado, y en otra superficie tiene epitelio respiratorio, que es decir, cilíndrico, pseudoestratificado, ¿no? Entonces, miren, la superficie ventral, es decir, la anterior, tiene plano, estratificado, no queratinizado. Y el otro, epitelio respiratorio, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, ¿no? Que es este respiratorio y este es el ventral, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Esta, miren, es una placa completa de epiglotis. Este es el cartílago. Este sería la superficie ventral. Y aquí el epitelio respiratorio, ¿no? Porque este es cilíndrico y este es plano, estratificado. Entonces, una diferencia que a mí me sirvió, más que identificar el cartílago elástico, es saber las dos superficies del epiglotis, ¿ya? Y después ya vemos el cartílago, ¿no? Que no se suele ver muy bien en esta imagen. En este igual es un epiglotis, mire, quiero que vean acá un epitelio plano, estratificado, y aquí respiratorio, ¿no? Y en el medio el cartílago elástico. Pero miren, suelen observar ninguna forma un grupo isógeno importante. ¿Ya? Y además miren aquí una glándula epiglótica. Entonces, esta funciona mucho en lo que es la deglución. Aquí es otra placa con un epitelio plano y aquí un respiratorio. Y miren, ahí están lo que son
las células del fibrocartílago. Bueno, con eso terminamos lo que es tejido cartilaginoso. ¿Alguna pregunta, duda? Ausi, el examen lo va a hacer sin fotos de placas histológicas, ¿verdad? Sí, porque si llegamos a terminar hasta cardiovascular, sí les voy a poner un poquito de placa. Pero van a ser fáciles y obviamente les voy a pasar para que lo estudien. Ay, ya, Ausi, gracias. Ya Eso para era el todo. tercero sí va a ser jodido. Es que ahí sí tenemos que Sí, aprender no, bien. Estaría bien, pero ya no atrasarnos tanto también. Sí. Si no, Hoy todo vamos a complicado avanzar a igual. otros dos temas, ya para